¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Un Café con Cristian Rex. En el episodio de hoy traigo un profesor de francés. Sí, para todos ustedes, los inmigrantes que hablan otro idioma que el francés, tengo una persona que nos va a hablar mucho sobre la lengua francesa, alguien que tiene mucha experiencia y alguien que es muy querido en las redes sociales por la mayoría de ustedes que seguramente están viendo en este momento. Es nuestro amigo, el profesor de francés más querido de redes sociales. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ¿Cómo te ha tú? ido? Salut a tout le monde. Sergio, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Es para mí un privilegio tenerlo hoy sentado aquí tomándose un café con nosotros. ¿Le gusta el café? Me encanta, me encanta. Cada vez que voy en Bogotá, pruebo uno nuevo, diferente, y me encantan los cafés. Pero no lo tomo a la colombiana porque no le pongo azúcar. Yo sé que es una blasfemia para ustedes. Pues hoy vamos a tomar un café colombiano, Mm, un café delicioso. ajá. Y bueno, este café es un café traído de Colombia, viene de plantaciones de una región al sur de Colombia, una ciudad que se llama Pitalito. El café se llama Café Yarón. ¿Lo pronuncié bien, Oui, profesor? oui, 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 tout à fait. Es un café seleccionado a la mano. Son los cafés que seleccionan ellos, un café uno a uno escogido y ellos lo importan directamente desde Colombia verde. Entonces el café llega a Canadá verde y aquí le hacen el proceso de tostado. Entonces ellos están en la ciudad de Quebec. La compañía está allá. Si ustedes quieren, yo les voy a dejar la información si están interesados en adquirir café. Este café tiene unos aromas a frutos, a chocolate, a limón. Cuando usted lo está, lo uso, lo compro en grano. Cuando se muele, sale toda el café, así Lo lo mismo yo, tú sabes que soy de descendencia italiana. exacto, Entonces, el café lo molemos en la casa y lo hacemos con las maquinitas italianas. exacto. Entonces, este café, profe, es un regalo para usted, para que lo lleve y Muchas tome y gracias. pruebe el café colombiano. Muchas gracias, lo vamos a tomar. Mi esposa y yo somos amantes. Muchas gracias por haber invitado. Entonces, profe, y usted viene de Venezuela. Cuéntenos sus orígenes, porque usted tiene una mezcla de diferentes países europeos, latinoamericanos. Exactamente. Bueno, yo creo que soy el clásico criollo, un hijo de europeos nacido en Venezuela, digamos, como Simón Bolívar, no diría como él fue un grandísimo. Mi papá era italiano, emigró en el 51, mi mamá emigró en el 55, 56, por ahí. Mi abuelo ya había llegado en el 47, 48, son la otra parte, el otro siglo. Mi mamá es de mamá griega y de papá francés. Por ahí viene el francés, porque cuando era pequeño me regañaban en francés. Era el idioma de la regla, del estudio. Entonces, pero crecí también con el italiano, porque mi papá quería que se hablara italiano. Entonces, digamos que este bilingüismo en la casa era siempre constante. Después salía y tenía que hablar en español, lo juro, porque la gente hablaba en español en Caracas. Y por ahí viene esta mezcla eh, de idiomas y de culturas muy ricas, claro, pero me siento también un gran latino. Me siento, a mí me gusta la gente latina, porque soy un italiano, pero al mismo tiempo un latino. ¿Y el italiano, cómo le va con el italiano? Ah, bueno, el italiano, digamos que es mi gran idioma, mi lindo idioma. Fíjate que yo aprendo el italiano porque voy a Italia y aprendo el italiano ahí desde pequeño, pero siempre digo que yo el español nunca lo estudié, nunca. ¿Lo vivió? Lo viví exactamente. Y eso es uno de los secretos que yo digo en mis cursos. Puede ser que te lo voy a decir más adelante porque es la manera para aprender un idioma. Yo digo, Vivirlo. sí, con las orejas, Ok. no con los ojos. Bueno, profe, usted en un momento dado toma una decisión de emigrar de Venezuela, pero usted tenía la posibilidad de ir a emigrar a otro país, Italia, Francia, cualquier otro país europeo. ¿Por qué decide venirse aquí a Canadá y específicamente a Quebec? Excelente pregunta. Claro, esa era una opción regresar a Europa. Yo viví 21 años en Italia, en Europa. Pero claro, tú cuando conoces las dificultades que hay en Italia de trabajo, lo piensas antes. O sea, no es que si no tienes opciones, te parece una gran, linda opción. Claro,
tener el pasaporte europeo, como lo tengo yo y todo. Pero Norteamérica nos fascinaba más. Y claramente un día Alejandra, mi esposa, mi gerente general, trabaja en la Nación Unida y me dice, ¿y qué tal que si nos vamos en Canadá? Y yo, la primera imagen que me vino fue un oso polar y un poco de nieve siberiana. Y yo me puse a reír, pero claro, después, nada, venir aquí en Quebec fue más fácil para nosotros porque yo ya tenía el idioma. Y claramente cuando yo llegué aquí con el idioma francés que había aprendido, me choqué un poco con el quebeco, con el quebecois, porque no era lo mismo, no era la misma hablada, misma musicalidad. Pero eso pasa también en Italia, pasa en España, que tú hablas el idioma italiano y después hablas un dialecto. okey, Sí, no voy a considerar el quebeco como un dialecto, más bien es un geolecto, porque toda una provincia lo habla. No es, sí. en Italia hay dialectos de varias ciudades, regiones, etcétera, etcétera. Por eso nos venimos aquí con muy contentos y bueno, aquí, por eso elegimos el Canadá. ¿Y usted Y lo cuánto? haría otra vez, Sí, 1000 1000 veces. veces. ¿Hace cuánto llegó a Canadá, Pro? Llegamos un mayo, 22 de mayo de 2004 y parece ayer, pero pasaron 21 años y de verdad con mucha esperanza. Un clásico inmigrante que llega con su bolsa de cartón. Así eran los inmigrantes italianos. Yo soy de tercera generación de inmigrante. Mi abuelo migró de Estados Unidos en 1910. Mi papá en Venezuela, de 521 y yo acá. ¿Sabe? Digamos que lo tengo en la sangre, la inmigración. La inmigración es algo súper estimulante, algo de muy lindo, dependiendo de cómo tú lo agarres. Si no, puede ser una condena, puede ser un fracaso, puede ser negativo, altamente negativo. Depende de cómo tú lo agarres. Claro, yo estoy más entrenado y hay que tener una gran dosis de inconsciencia también. Es inconsciente Que para hacer un paso así. el gran desafío que tienen muchos de los inmigrantes y muchas de las personas que llegan a Quebec, sobre todo, es que no traemos, el idioma que se habla acá. Para usted que vivió, se crió en francés, fue a la escuela en francés, ¿es que la adaptación podría decirse que fue mucho más fácil? Fíjate que, digamos que siempre te reconocen que no eres de acá, por Ujú, más que tú hables bien el francés, ¿ok? Y porque te van buscando siempre la quinta pata del gato, que no existe. Pero sí fue bastante más fácil respecto a muchos que no tenían ese privilegio. Yo tuve el privilegio y eso me dio muchos chances también, se me abrieron muchas puertas. Yo empecé a enseñar aquí en formación profesional. Yo soy arquitecto de formación, me gradué en Italia. Trabajé con ujú, la Universidad de Sherbrooke ujú. como chargé de cours. O sea, el hecho de que hablara el francés, claro, me abrió mucho las puertas. Y aquí en Quebec es importante hablarlo, como sea, Ujú, con tu acento, pero tienes que pronunciarlo. Y con tu acento, así como lo hablo yo el español, con mi acento italiano, ujú. pero todo el mundo me entiende. Sí. Bueno, ¿y cómo termina un arquitecto, en Canadá siendo profesor de francés? Es muy linda pregunta. Bueno, yo claramente es un consejo que doy a todos cuando llegan de no desnaturalizarse. O sea, tratar de estudiar algo que sea en tu campo, Mm, ¿Cómo termino? Yo en los 14 años que enseñé en formación profesional tuve tantos alumnos latinoamericanos, ingenieros, arquitectos y gente muy, muy, muy preparada que terminaban por no tener un trabajo. ¿Por qué? Porque tenían ese problema. Entonces me angustiaba mucho, me dolía mucho. Y termino así, termino porque yo ya en mis tiempos corregía a mis alumnos en la pronunciación ujú, y sin darme cuenta me estaba formando como pedagogo, porque yo soy un pedagogo, me mm, gradué en pedagogía, segundo ciclo, yo enseño a los profesores a enseñar, imagínate. Y entonces, si uno es competente en algo, bueno, y tiene la pedagogía, ¿por qué no aprovechar esto con la gente? Y eso fue mi angustia de ayudar a los latinos a
tener un mejor futuro con el idioma francés. Y, usted como profesor, dice que trabajó con la Universidad de Sherbrooke, usted ayudaba a gente profesional en su campo, en el francés. Cuéntenos algo sobre esa experiencia que tuvo allí en la universidad. En la ciudad de Sherbrooke, lo que hice es que yo enseñé un curso muy interesante, que era historia de los de métiers, si bien me acuerdo. Y claro, en formación profesional hay gente que enseña en plomería, plombería, electricité, soudage. Entonces, claro, el francés era im importantísimo. Pero fíjate que ellos mismos tienen problemas para escribirlo. Entonces, claro, digamos, mi interés para el francés fue que tenía que estudiarlo, tenía que saberlo escribir bien. Entonces, me profundicé mucho ese aspecto del francés. Y bueno, hoy en día, digamos que lo enseño desde el punto de vista de pronunciación, porque yo me siento como un músico que escucha y repite y te enseña a cómo repetirlo, a cómo pronunciarlo, ¿ok? Claro, yo también sigo mis formaciones, tengo mis mentores, me pongo al día a cada mes, sobre todo con Francia. Ujú, Los mentores de Francia, que son muy buenos, trabajan en la universidad, y entonces eso también me alimenta muchísimo, por más que ellos enseñan a un público anglófono, pero yo lo adapto a mi público hispanohablante. ¿Ok? Digamos que por ahí es la cosa, o sea que cuando tú eres pedagogo, eh, tú puedes hacer lo que tú quieras después, ujú. con tal de que seas competente, pero ¿Cómo Sergio Tomasi, cómo cambia, esa parte personal y llega a convertirse en una compañía que hoy, pues, tiene alumnos que prácticamente alrededor del mundo? ¿Cómo nace esa idea? mira, yo siempre, bueno, será la edad también, yo pienso siempre que las cosas se tienen que dar. ¿Sabes? Cuando hay mucha gente que empieza una cosa, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, no, ya, hicieron la compañía, pero no hay nadie, Mm, ¿entiendes? Entonces, eso fue progresivo. ujú, Yo lo fui acariciando y se daba, se abría una puerta, se abrió otra puerta. Y eso es lo que digo siempre a los inmigrantes, no traten de ser impacientes. No se te abre esa puerta, abre otra puerta. ujú, Entras en esa puerta y otra puerta. Y eso es lo que pasó con mi emprendimiento. No me di cuenta con el tiempo, empecé a volverme un emprendedor prácticamente. ujú. Hacer yo mismo mi director, mi vicedirector, mi profesor, mi jefe de profesor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hago todo yo, mi esposa me ayuda. Sí, eso le iba a decir porque hay un dicho que dice: "Detrás de un hombre hay una gran mujer", y usted tiene a alguien detrás suyo que es como su base sólida. En francés se dice chercher la femme. Okey. Es una expresión muy importante porque cuando uno tiene éxito en Francia le dice, busquen a la mujer. Es una frase, una expresión típica. Okey, Lo que acaba de decir dice chercher la femme. cherchez la femme. Entonces, sí, eso fue importante para mí porque hoy en día, claro, hoy en día me doy cuenta que tengo mm, alumnos que se inscriben de todo el continente, Ujú. americano, hasta Chile, Argentina, en Francia, en Bélgica, en Europa, y ahora ya tengo una alumna que se escribió desde Vietnam. Son latinos que están en el mundo que quieren pronunciar correctamente. Y si hasta ahora tuve más de 1000 alumnos en 5 años, creo que eso lo dice solo. Mm. Los números son los que mandan. Tengo más de 200 alumnos al año en 3 sesiones, septiembre, enero y abril. El verano no, porque verano doy talleres presenciales. No sirve verano porque la gente aquí quiere estar al borde de una piscina con una cervecita y Ujú. no quiere estar estudiando, pero bueno, así se dio y se alimenta de un gran cariño, de una gran humanidad, del hecho de poder ayudar a la gente. Y yo creo que esto es lo que siente mi gente. Co ¿Por qué cree usted que hay ese interés por el francés, sobre todo usted tiene gente en toda Latinoamérica, gente que habla español? ¿Qué es lo que le hace a la gente ir a aprender un idioma, tan diferente? Por ejemplo, en Sudamérica, alguien, ¿por qué necesitaría el francés en Sudamérica?
¿De dónde ha aumentado tanto este interés por el francés? Digamos que yo lo que siento que la mayoría de la gente que se inscribe en mi curso es por una necesidad. Ujú, No es, son muy pocos los que se inscriben porque les gusta. Ay, mm, no digo que no hay, pero la mayoría de la gente es porque tienen, digamos, procesos de emigración que los lleva a juro, a hacer cursos en francés y exámenes, ¿ok? Y así como lo hay aquí en Quebec, lo hay en Francia, lo hay en Bélgica, lo hay en Suiza, lo mismo. Digamos que yo lo que no condivido es un poco los temas que tratan ujú, en estos cursos. Sabemos que estos son cursos donde se utiliza mucho más la vista que el oído. ujú, Entonces, el problema es que la gente se sale escribiendo muy bien, pero sale siempre hablando muy mal, como al mm, principio. Entonces, eso un poco no es una crítica. No quiero hacer una crítica porque por algo lo hacen y por algo, pero digamos que el éxito de este curso, sobre todo, es que yo les doy unas herramientas muy valiosas para poderse tener reglas, para poder tener reglas. Usted podría ser que usted podríamos decir que usted es como la mamá de los alumnos, porque la lengua materna la aprende uno de la mamá que le está repitiendo y el niño escuchando para poder pronunciar bien y desarrollar el lenguaje que finalmente va a terminar hablando toda su vida. ¿Eso es lo que usted está tratando de hacer en sus cursos? Exactamente. Yo siempre lo digo en mi curso, el francés se aprende como los niños cuando son pequeños. No es un caso que aquí los niños empiezan a escribir a los 7 años. ¿Se han preguntado por qué? Pregúntese. En nuestros países a los 4 o 5 años ya están escribiendo. Es porque el francés fonéticamente es un problemático. Entonces ellos quieren que antes aprendas a hablarlo y a pronunciarlo bien y después descubrir cómo se escribe, todos los jeroglíficos que dan los productos fonéticos, ¿ok? Pero ya el bien está hecho, el bien está hecho en el sentido que ya ellos saben pronunciar bien y después aprenden a escribir. Mm, A nosotros nos enseñan diferentemente. mm, A nosotros nos enseñan exactamente al contrario. Nos enseñan a escribir y después nos dicen que suenan así. Y me resulta mucho más difícil entonces, porque a menos que no vas a trabajar en Radio Canadá o eres un escribano, pero la mayoría de la gente se entiende hablando y por ahí es. Para usted como profesor, ¿cuál ha sido ese problema que tienen todos los estudiantes de francés? ¿Cuál es ese esa gran dificultad que encuentran ellos al tratar de aprender el idioma? La U, la E. Las vocales. Bueno, ¿sabes qué? Cuando yo empiezo mi curso siempre digo, uno de los grandes problemas que tiene un latino cuando empieza a hablar el francés es que él lo habla desde sus 5 Vocales. vocales orales. Mm, A, E, I, O, U. Y los franceses tienen 16 vocales, mm, entre orales y nasales. Tienen 12 vocales orales, por ejemplo, pueden tener varias maneras para decir una O, ujú, una A. A veces tú no lo escuchas, porque esa es la famosa mm, sordera fonética, que te evita de escuchar exactamente esos sonidos. Pero después tenemos también 4 nasales, 4 vocales nasales. No dio así a nuestro país, ¿no? Como un chingo, ¿verdad? Solo hablar con la nariz, no están acostumbrados. sí. Yo les enseño a dónde nace ese sonido, cómo hacerlo, pero esas son las dificultades. Y no se dan cuenta que son las vocales las más importantes, no las consonantes. Las Ujú, consonantes consuenan con las vocales, que son las reinas, y son la parte importante de las palabras, de la palabra y de las oraciones. Ahora, ojo, yo no solo hablo de la palabra, la descompongo, la convierto en sílabas y en fonemas, fragmentos mm, fonéticos, pero después regreso a la palabra y la empiezo a trabajar en oración. Pero las oraciones francesas no tienen la misma prosodia que el español. ujú, La prosodia francesa es diferente, tiene un cantito diferente y muchas veces ese cantito es otro problema para los latinos, que es el ujú. más grande problema realmente. No es la pronunciación, pero es el cantito.
porque el latino no te habla así con como el francés. O sea, que Ujú. el francés te dice: "Bonjour, ça va", ¿ve? Tienen un cantito muy, ¿verdad? Sí. Y es por grupitos, ¿no? Y nadie en nuestro país se dice: "Buenos días, ¿cómo está?". Depende de qué país venga. Bueno, depende también, pero es un cantito muy, muy difícil de que tú lo hagas, le tomas el pelo a ese cantito. Sí, sí. Nadie habla así, sobre todo nosotros los machos cavernícolas, como En digo yo. en Colombia hay una región en el sur de Bogotá, que es, donde viene casi toda mi familia, en el Huila, en Neiva, Mm, y hablan cantado también como: "Hola, ¿qué más? los, Ah", los mexicanos tienen un acento más también. francés. Los mexicanos cuando te hablan así, Pues y sí. con el acentito al final, Ah, y órale, entonces tienen ese cantito que es mucho más similar al francés. en Ese es uno de los más grandes secretos. en uno de sus videos usted explicaba entre la diferencia entre el acento y la pronunciación. Sí, Explíquenos un poco, de esta diferencia en los 2 temas que son completamente diferentes. sí, porque lo que pasa es que aquí cuando te dicen que no hablas bien el francés, te dice: "Está en accent, está en Ujú, accent, está en accent". Y nosotros lo traducimos como que tenemos un acento, y después terminamos pensando que es la pronunciación realmente, ujú, porque es una manera para decir: "Te estás pronunciando fatal tu ujú, francés, no te entiendo", ¿okey? Entonces, ¿qué diferencia hay entre acento y pronunciación? Bueno, yo soy el ejemplo, porque yo te hablo el español con un acento italiano. La ujú, gente me dice: "Tú sos argentino, uruguayo". No lo soy. Lo que pasa es que en Argentina, Uruguay, tanta inmigración italiana ha hecho ese cantito, ¿okey? Esa ujú, prosodia. Entonces, cuando yo hablo el español, te repito, nunca lo estudié, lo hablo con un acento italiano, ujú. pero todo el mundo me entiende, Claro. ¿okey? No es la pronunciación. Yo te pronuncio bien el español, ¿ok? Te lo Ujú, pronuncio muy bien, no sé dónde van las tildes, si te lo escribe, si te lo voy a escribir, no sé, no es un problema porque yo no soy un escribano, ujú, pero miren cómo te hablo el español. Nunca estudié español, lo aprendí como enseño a mis alumnos que aprenden el francés, como los niños. ujú. Así aprendí el español, como los niños. Bueno, pronunciar correctamente el francés, puede ser frustrante para todos los que llegamos aquí a Canadá, y que nos toma muchos años, y incluso a mí todavía me ha tomado muchísimo tiempo pronunciar bien algunas palabras en francés. Eh, ¿Por qué cree usted que aquí, por ejemplo, los cursos de francización no hacen énfasis en esa parte de hacer más énfasis en la pronunciación y no tanto en lo que hablaba usted ahora, que es la escritura, por ejemplo? Y principalmente creo que son estereotipados, Ujú, primero que todo. Segundo, les costaría mucho porque enseñar la fonética no es, tú dices: "Ah, tú eres enseñante de fonética". Ok, muy bien. Entonces, ve a enseñarlo a un chino mm, o ruso. ujú, Ahí no hay mucho terreno. Entonces, no, es difícil enseñarlo a otro ujú, idioma si tú no lo sabes. Entonces, claro, ellos puede ser que se dan cuenta que deberían formar profesores latinos, rusos, chinos, para poder enseñar a todo ese. Eso cuesta muchísimo, evidentemente. O sea, eso es mi teoría, no sé. Aparte de eso, necesita alguien que tenga experiencia también con el idioma que está enseñando y con el idioma de la gente que está emprendiendo, que es el caso suyo, que tiene muy buenas bases de español, pero también conoce muy bien la lengua francesa. Claro, claro. Digamos que tienes que también tener una inteligencia musical bien desarrollada. Eso Ujú, es importante. Nosotros tenemos otra inteligencia, eso se ujú, estudia en la pedagogía. Cada quien aprende de una manera. Yo soy muy visual, ujú, me gusta tocar también kinestésico me parece que se llama, en español. Después me gusta escuchar. Entonces, toda esa manera, y yo así aprendo. Y la gente latino, musicalmente es muy desarrollado, ¿ok? Pero se bloquea y por eso yo insisto mucho en la musicalidad, en escuchar y repetir. Es un poco como yo hago el shadowing en inglés, que es prácticamente repetir sin saber qué dices, los sonidos. Dice: "Ok, quiero saber qué dice". Bueno, está bien, eso va viniendo. Yo, por ejemplo, cuando era joven, yo cantaba canciones en inglés y no sabía qué decían, pero lo pronunciaba perfecto, ¿verdad?
Entonces, eso es un poco el secreto que yo hago en mi curso, de poder afinar la boca a su sonido nuevo y a pronunciarlo bien, no a ver cómo está escrito, pero a repetir el sonido perfectamente. ¿Qué es lo que hace el niño? Ujú. El niño está muy atento a los padres y, por ejemplo, mi hija cuando éramos pequeños aprendió una grosería en italiano, porque- pero ella no sabía, ella no sabía, pero me lo decía perfectamente. Con el ¿Qué? acento y con el No, pero cantado. porque parece que no están escuchando, pero te están escuchando Mm, y repiten perfectamente. Entonces, eso es lo que digo a mis alumnos, escuchen, trate de no entender, porque yo quiero entender, no importa, escucha. Estás escuchando nuevos fonemas. ¿Cuáles son esos fonemas que estás escuchando? La sordera fonética la estás perdiendo, la tienes que perder esa sordera fonética. Entonces, eso es lo que insisto yo. ¿cómo y cuándo llega esa decisión de crear un curso de fonética del francés? Bueno, llega, como todo, como te dije, todo muy, muy espontáneamente, ¿no? O sea, no es que yo me levanté un día, voy a hacer esto. Ujú. No, no, no. Que eso es unos grandes errores que creo que comete mucha gente. Que empiecen grande y después se tiene que... Fue, fue así, espontáneo. Empecé con unas personas de edad. Me llamó un centro comunitario y a ver si podía ayudar los viejitos a poder decir palabras, cosas en francés. Yo me había recién retirado en pensión Ujú. de la formación profesional y empecé así. Pero al año, ni siquiera al año, a los meses me di cuenta de cuál era el problema. No era conjugar los verbos Ujú. a los tiempos más alucinantes, que no te va a servir para nada. Y no era escribir cosas, no, no, era de verdad la pronunciación. Y yo un día le dije a mi esposa, mira, yo creo que me voy a concentrar en eso. Y lentamente me fui despegando de esa manera de enseñar el francés convencional y empezarme a ir hacia un francés así, en el aire, Ujú. la cosa, me encantó esa. Y ese proceso fue lentamente andándose hasta que me encontré con un grupito de 5 6 alumnos jóvenes. Ujú. O sea, cuando ahí vi a los jóvenes, dije, eso me gusta porque los jóvenes son la parte pujante, sin quitar nada a la persona de la tercera edad, pero si el joven viene a buscar, es porque sí lo necesita y sí soy eficaz. Y así empecé. Hasta que siempre más, siempre más. Digamos que las redes sociales me ayudan muchísimo, Mm. porque cuando se inscriben en mi curso, yo pido que, bueno, es Instagram, Facebook, TikTok, son ellos, ¿ok? Claro, hay referidos, pero las redes me ayudan muchísimo Mm. a divulgar el verbo. ¿Y sus alumnos vienen de dónde? ¿Salen de la francización? ¿Son gente de Quebec? Viene gente de todo el mundo, porque usted en sus redes sociales, pues, lo conocen por todo el mundo, pero principalmente aquí en Quebec, ¿de dónde vienen todos estos alumnos? Bueno, digamos, la mayoría están haciendo francización, gente, pero no es solo gente que está haciendo francización, porque cuando se escribe en mi curso me dice, profe, ¿qué nivel soy yo? Ujú. Dice, no, en mi curso, cuando tú vas a hacer el curso mío, en mi curso es como si fuera una vacuna, es Mm. para todos. Y es así. En mi curso, te digo, hay gente que no habla francés, no habla francés. Es la mejor gente para aprender de buen pie en la fonética francesa, porque no crea malos hábitos de pronunciación mala. Después hay gente de nivel bajo, medio, intermedio, medio alto y alto. Hay gente que tiene 10 15 20 años, aquí, 30. Tuve una alumna que trabaja en una compañía muy buena aquí, tiene 30 años aquí y bueno, ha hecho mi curso por un año y medio. Mm. ¿Ok? ¿Por qué? Porque necesitaba afinar, pulir esa Mm. parte. Pero en mis cursos todo el mundo aplica, todos los niveles. No hay un curso, ¿Cuál es la mayor limitación que tenemos nosotros que hablamos español para hablar francés, para pronunciar correctamente el francés? la boca. La boca porque, fíjate que yo en mi post insisto mucho en la boca. Mira la boca, Mm. mírate la boca. Porque cuando tú quieres pronunciar una E y tienes la boca como un cocodrilo Mm. abierta, y muy difícil que te va a salir ese Mm. fonema.
Y ese es uno de los grandes hándicaps que tiene el hispano, que pretende de pronunciar esos sonidos sin poner la boca en besitos, Ujú, porque se inhibe. Le da pena, le da entonces, claro, digamos que eso es uno de los grandes problemas que tiene el latino, que no se mira la boca, no controla la boca y piensa que lo entendió, pero el entendimiento lo tienes en la mm, cabeza, y este es un músculo, la boca, y la boca la tienes que entrenar. Es como si te dice: "Yo sé cómo hace el gol Messi", pero no lo sabes hacer. Es lo mismo, porque no hay una conexión. Cada vez que el cerebro entiende cómo se pronuncia la U y tú cada vez dices U, pero en tu cerebro estás correcto, lo que te salió no, el efecto final no es ujú, el bueno. Entonces tienes que entrenarte como si fueras un jugador. Y te digo, yo le digo siempre, son 20 minutos diarios, porque hay gente que es floja. La mayoría de nosotros somos flojos, incluyo yo también ahí adentro. Pero 20 minutos diarios no son mucho. ¿y es suficiente para poder, Si perfeccionar la Si pronunciación? 20 minutos diarios haciendo ejercicios que yo te mando a hacer, ¿ok? Por ejemplo, en las oposiciones entre las ¿viste? Entonces, Mm, eso es muy difícil para un español, porque ujú, empieza a decir solo o dice, si logra decir la dice pero no sabe decir y muchas palabras en francés tiene la u y la u. mm, Jean coutu, ujú, j'ai voulu. Entonces, bueno, esto es un ejemplo, pero ¿cómo se hace eso? Tienes que entrenar la boca, los labios. ujú. ¿Hay algún alumno que en su curso le haya dicho: "No, profe, esto no me funciona, yo no puedo", y haya abandonado? Honestamente, no. ¿No? Tiene buena Todo el mundo consigue cosas interesantes. Tengo un feedback muy bueno. Dice, por más que yo sabía, pero de verdad me encantó el curso, cómo está estructurado. Bueno, yo soy un pedagogo de formación, entonces, claro, sé cómo hacer un curso, cómo batirlo, cómo hablarle a la gente. Entonces, digamos que no, realmente también el que más sabía me dijo: Sergio, conseguí muchas respuestas, muchísimas respuestas a mm, tantas cosas que yo no sabía. Porque mm, el problema es que te dicen, se pronuncia así. ujú, ¿Cómo así? Pero yo te digo por qué se pronuncia así. mm, Y te doy unas reglas. Entonces, cuando el ser humano tiene reglas, es mucho más claro todo. Se siente más seguro porque tiene una regla. Pero si es una cosa que está en el aire, sigue siendo algo que tú lo vas aprendiendo y eso te va a tomar 30, 40 años. mm, No. Por eso digo que honestamente no. Honestamente, siempre tuvo un buen feedback de todo el mundo está contento y llegan hasta el final. Bueno, hay uno que otro que capaz que le parece demasiado. Porque yo en mis cursos después son interactivos. Entonces yo los llamo virtuales presenciales. La gente se siente como si fuera presencial. Yo te hago, a cada quien lo hago hablar, le corrijo delante de todo y todo el mundo aprende de los demás. Es una fórmula pedagógica en pedagogía se llama enseignement par les pairs. ¿Ok? Y eso es muy importante porque la gente se siente eh, corregida y los demás aprenden. ujú, Ah, mira, esto no lo había entendido. Es verdad. Por eso te digo que a todo el mundo le gusta esto porque se siente como balayé, mm. ¿ok? Se siente como peinado, ¿ok? ¿Cómo se puede enamorar de una lengua como el francés, sobre todo en una provincia donde, eso lo hablo por los alumnos que están aquí en Quebec, donde el francés se ha vuelto, pues es una obligación hablarlo, pero también se ha vuelto una imposición del gobierno y como lo han vendido como algo que tiene que ser forzado y que tiene que ser así? ¿Cómo se puede enamorar a alguien del francés? ¿Ha visto usted casos donde la gente le haya dicho: "Ah, es que el francés no me gusta, no me funciona y me toca hacerlo por mi trabajo", o algo así? Claro, claro que sí. Es impuesto el francés aquí. Entonces, cuando hay una imposición, el ser humano ya
de por sí no le gusta mucho, ¿verdad? Quisiera tener una Ujú, libertad, ¿ok? Pero el latino sabe que sí, ¿no? Si no, si no, como si se lo aprende, no va a tener buenos trabajos. Entonces, no tiene chance. El problema es cuando tiene malas experiencias y ahí se bloquea. Cuando tiene malas experiencias de gente que habla francés y que te tratan mal y no tiene paciencia. Entonces, ese es el gran problema. Y eso hay que superarlo, hay que trabajarlo, hay que superarlo, porque eso es el más grande bloque mental que puedes tener, que después no te va a gustar el francés. El francés es un idioma muy lindo, ujú, pero al mismo tiempo puede ser muy feo y es como la inmigración. La inmigración puede ser muy linda y muy fea, depende de ti. Depende de cómo tú te abres. Si tú te abres bien al francés y no pienses mucho en que te están juzgando, en que tú no, y sobre todo no hablas con la rapidez que hablarías el español, ya te va mucho ujú, mejor, ¿ok? Pero sí es un blocaje. Yo, por ejemplo, un consejo que le diría al gobierno es que sí, está bien, hagan las leyes para que todo el mundo aprenda el francés. Estoy de acuerdo. Muy ujú, bien, yo promuevo la vitalidad del francés. Me encanta. Pero hagan también una ley para que sean más tolerantes ujú, los que hablan francés hacia la gente que quiere hablar francés, porque están haciendo un gran esfuerzo y creo que es importante que la gente entienda que estos latinos, esta gente que está hablando de francés, se quiere integrar. Entonces, dámosle una mano. No hagamos que sea un bloque. Entonces, yo creo que el gobierno debería hacer una ley también para que sea más tolerante la población. Hablando del gobierno, aquí se ofrecen en Quebec cursos de francización para los que están recién llegados y no se habla. Usted que lleva varios años aquí en Quebec, ¿cómo ha visto la evolución de estos cursos? ¿Es que han evolucionado o siguen siendo lo mismo? ¿O es o sería un curso ya obsoleto que tendrían que modernizar? Ahí lo dijiste, para mí, yo creo que es un curso caduco, obsoleto, vetusto. Pero yo no lo digo por experiencia, yo lo digo porque escucho. Y cada vez que escucho mis alumnos, ellos de verdad me dicen, no sé por qué, me siento que pierdo tiempo y no estoy aprendiendo, no sé, sí, aprendo, ok, pero no hablo, ¿no? Entonces, Ujú, claro, ese es el problema. O sea, con todo respeto hacia el gobierno, porque yo sé que hacen lo que pueden. Okey, pero yo creo que deberían, ponerse un poco al día en ese sentido. Tienen que, hacer lo que están haciendo, lo hacen muy bien, a mi humilde opinión, digo, pero paralelamente poner un 20-30% de fonética para que los inmigrantes, sepan, porque, ¿sabe? Un profesor que te responde, porque así se pronuncia, no te da mucha respuesta. Te da eso es lo que me dicen todo. sí, a veces, por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba en la francización habían los verbos regulares e irregulares, y yo me acuerdo que el profesor hizo un dibujo y decía: "En esta cajita vamos a meter todos los verbos regulares, y en esto los irregulares". Entonces, estos que terminan por er los ponía aquí, y estos acá, y después decía: "Pero, ¿y este que está acá? Bueno, ese es un irregular, entonces hagamos otra cajita". "¿Pero por qué?". Dice: "El francés es así, póngala allá". Así es, Entonces, ahí se crean lagunas a largo plazo que uno no puede. exactamente. Sí, sí, eso, bueno, es que como cuando yo digo, enseño la pronunciación, digo, después hay las excepciones, pero hasta ahora ustedes han aprendido todas excepciones. Todas son excepciones para uno que está aprendiendo el francés. Ujú, Cuando sale de mi curso, digamos que el 93% tiene reglas y se queda un 7% de excepción. Por ejemplo, femme, femme se escribe femme. ujú, Femme. ¿Por qué esa E ahí se escucha A cuando debería escuchar E abierta? mm, Es una excepción, pero la tienen que ujú, aprender así. ujú. Pero eso es una excepción, y es una sobre 1000, Ujú, ¿ok? Pero entonces se vuelven todas excepciones, también las cosas que podrían tener una regla, ujú, ¿ok? Entonces, yo les doy las reglas. Y claro, entonces dice, ok. Entonces, claro, nos reímos porque yo hablo de sonrisas, de comer, de vómitos.
y solo el que hizo el curso conmigo sabe de qué estoy hablando, ¿ok? Porque una E de sonrisa, una E abierta y una de vómito son las famosas que tú consigues, por ejemplo, en una simple palabra como élève, élève, élève. Eso tiene 3 maneras de decir una E, pero al español le cuesta eso. Ujú, Cuando sabes la regla, la sabes reconocer, bueno, ahí ya, eres tú que tienes que manejar eso, pero con el tiempo viene. Pero antes era tiempo y falta ignorancia. ujú. También yo recuerdo cuando hice la francización había un compañero de francés y el profesor estaba explicando las diferencias en la pronunciación entre la B y la V. Ajá, Y el tipo decía: "Yo no encuentro ninguna diferencia, para mí la B es la B", y eso era porque nosotros en español, pues, obviamente nosotros no tenemos esa diferencia de la B, la B, la B, la B, o la C, como lo pronuncian, por ejemplo, en España, en español, la Z. Entonces, este personaje le dio mucha dificultad, pero el profesor, ahora que lo oigo usted hablando sobre todos estos ejemplos, veo que también estaba muy limitado en cuanto a la explicación que podría ofrecernos, ¿no? ¿en qué sentido? Exactamente, porque el profesor le decía: "Hay una diferencia entre la B y la V", Ujú, pero a veces yo, por ejemplo, viví esa experiencia de que los profesores no tenían lo que, por ejemplo, usted dice que usted tiene, que es la pedagogía exacto, para poder enseñar. exactamente. El problema es que por ejemplo, en Italia dicen bien la B y la B. Ujú. En España, creo que están bien, no tanto, No, no, creo que más bien el latinoamericano, que nosotros decimos varón, Venezuela, y no se debería decir Venezuela, se debería decir Venezuela. Venezuela. Es dentilabial, una B. La B es bilabial, bilabial, la dice. Pero entonces nosotros no exageramos en esa Mm, pronunciación. La nuestra es muy entre las dos. Entonces, varón, Venezuela. Entonces no se sabe si una V, una B. Y eso cuesta mucho para los francófonos, ujú, entender esa diferencia. Porque cuando tú dices una palabra, riesga de decir una grosería ujú, en vez de decir ujú, o de decir otra palabra. Y eso es un aspecto muy importante, pero el hispanohablante no lo entiende al principio. mm, Digamos que a mí me irrita un poco cuando me dicen: "No, es que en el contexto me van a entender". mm, No es eso una buena mm, explicación. No es porque en el contexto me van a entender, es que imagínate tú, lo pronunciaste mal, eso es cacofónico. Es, feo, te van a entender. Por ejemplo, tú dices: "Mi hijo tiene 200". Dice: "Mon fils a 200". Bueno, ellos entienden que mi hijo tiene 200 ujú, y no es 200, es 200, 200, 200. Ay, no le hago caso a eso. Es que eso hace la sí, diferencia. Esa Z pronunciada así como si fuera un mosquito, una abeja, hace toda la diferencia. Es una liaison. mm, 200. Ay, te entiendes, dos mm, años. Pero al principio se ríen, lo que escucharon fueron 200. Ay, cómo hablan mal. El mm, francés es una melodía, es música. Si yo no lo canto bien, es cacofónico. Imagínate tú una ujú. salsa mal sonada, ¿verdad? Nosotros estaríamos así, ¿verdad? Como unos gatos. O cuando llega un americano hablando español a Latinoamérica: "Oh, se ve mucho tu comida". Pero eso es muy lindo. Porque, es muy cuchi, ¿verdad? Es muy cuchi, pero no es igual cuando tú hablas el francés, Que porque cuando tú hablas el francés mal, no te dan esa licencia, son intolerantes. pero, ¿eso No es por solo si sociedad? ¿Eso es por la sociedad o por? por música, por Okey, música, okey, estás tocando mal la música, es mm, es cacofónico, okey, ¿me entiendes? Entonces, pues, eso no pasa solo aquí, no es un fenómeno que pasa solo aquí, en Francia, ve en Francia mm, hablar mal, para que vea cómo te mm, tratan. En Bélgica, en Suiza, o sea, todos los países francófonos donde se habla bien el mm, francés, no te permiten, o sea, no exigen que tú hablas bien el mm, francés, porque es música, pero si lo hablas así, nosotros somos tolerantes, nos mm, gusta. ¿Cuántas mujeres se han enamorado de un francés que habla, así? español. Que hablas así de español, con toda esa verdad? Y digo: "Ay, qué cuchi, me enamoro, qué lindo", ¿verdad?
pero no es igual No para es lo mismo un para una francófona que hablen en francés. no es igual para un español que te habla así el francés. Seguramente no se va a casar nunca. Sergio, usted ha recibido algunos reconocimientos, algunos premios aquí por su labor como docente. Cuéntenos un poco sobre esto. Ay, sí, sí. Bueno, fíjate que hace 4 años fue la Asamblea Nacional de Quebec, o sea, tuvo un reconocimiento por haberme integrado a la comunidad, a la sociedad quebeca, en el patrimonio del mes del hispánico, ¿no? Fue en el 2020, en el octubre de 2020, y fue la diputada de Verdun que representaba Verdun en Quebec. Eso fue uno, fue muy lindo. Segundo, digamos, el año pasado firmé el libro de oro del arrondissement de Verdun. Digamos que es un reconocimiento muy lindo, siempre en el marco del patrimonio hispánico, en octubre, muy, muy lindo. Y ese mismo mes me entrevistaron Radio Canadá Internacional sobre mi curso, la periodista venezolana Gabriela Guzzi, Ujú. Gabi Guzzi, no sé si la conoce, pero me entrevistó, salió ese reportaje. Digamos que son reconocimientos, pero el más grande reconocimiento, aparte de esto, que son evidentes, son mis alumnos. Ujú. Son me conmuevo un poco porque escucho tantas historias muy fuertes y ellos son mi gran... Usted le ha ayudado a cambiar la vida a muchas personas que hoy en día están hablando mejor francés. Ujú. Cuéntenos de eso. Bueno, ¿Cuál ha sido como como esa, cuéntenos algún ejemplo que le haya pasado a usted, alguna anécdota que tenga con algún alumno que le haya dicho, profe, vea, gracias a sus cursos, mire cómo me cambió la vida? mira, hace un mes, un chileno me escribió y me dice: "Profe, pude hacer bien el examen", ¿cómo se llama? El examen para la residencia, ahora no me acuerdo, el Mm. DEF, no me acuerdo el nombre. Porque las 2 puntos que insistieron y que pasé, fueron justamente lo que hice con usted, la producción oral y la discriminación auditiva. Esos 2 puntos en el examen son los que más dan puntos y los que son más altos de puntaje. En el sentido que lo que es la escritura, el mínimo te deberías tener 5/10, ¿ok? Leer, escribir. Ujú. Y después está los otros 2 puntos que son lo que acabo de decir, pronunciación, producción fonética y la discriminación. Y estos 2 puntos yo lo trabajo mucho en mi clase, en mi curso. Y el mismo es 7 de como me dijo él, 7/10, no es 5, el otro 5, este es 7. Y él me dice: "Profe, con su curso yo pude pasar este examen". Y él ahora lo pude poner en Instagram, en mis redes, y bueno, es una historia muy linda, pero hay muchas, muchas, pero que van más allá de eso, muchas historias también fuerte de inmigración. Y claro, fíjate que a veces digo, un enseñante de francización es una persona de aquí, Ok. no es un inmigrante. No puede entender tantas cosas del Ujú. inmigrante, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que yo entiendo, porque son 3 generaciones de inmigración que he hecho. Mm. Y cuando hablo con mis alumnos, yo no hablo solo como enseñante, hablo como si fuera un hermano mayor, un tío, un Ujú. padre, y ellos lo sienten eso, porque voy más allá de eso. Y les aconsejo, les doy cosas. Fíjate que justo ayer decidí, y fue una idea así que me vino, lo digo ahora por primera vez, de hacer un café, te espero en el trabajo, no. Un café, pero vía Zoom en mi grupo de WhatsApp. Ok. Fíjate, yo tengo un grupo de exalumnos que llegan a tener más de 220 alumnos. Wow. O sea, ahora vamos por 270. Y ellos quieren hablar de cosas. No necesitan solo hablar de fonética. O sea, ellos quieren hablar de temas de inmigración. Simplemente, por ejemplo, cómo obtener una licencia o bien de cómo un problema de salud mental, de droga, o sea, claro, entonces estoy abriendo este canal en Zoom
y nos vamos a ver una vez o 2 veces al mes, donde, mucha gente trae unos temas y vamos a hablar por 1 hora y media, 2, Ujú. a ver si nos podemos ayudar entre nosotros. Y todo el mundo le gustó esa idea. Qué Y bonito. ahora este sábado vamos a empezar a ver cómo hacer las preguntas y todo, y vamos a empezar, te diré cómo va, porque la gente, más allá de la pronunciación, lo que yo advierto es que necesita comunicación, ayuda, pero ayuda, de consejo, de apoyo. Hay Ujú, mucha gente que se siente sola aquí, ¿okey? Entonces, de verdad es increíble, increíble, más allá de la pronunciación, ujú, mucho más allá de la pronunciación, necesita ayuda. Y en mí ve un un ejemplo, ¿okey? Porque yo tengo 21 años aquí y le digo siempre que sí se puede, ujú. se puede. El problema es que si tú eres impaciente, no se puede. Sí. Si tú tienes paciencia, pero paciencia a largo rato. Mm, No, porque el problema nuestro también es, no, yo ya lo quiero, yo era en mi país. No, no, no. Yo me acuerdo que el oficial de inmigración, cuando yo llegué, me abrió los ojos, me dice, usted llegó en Norteamérica. ¿Qué quiere decir esto? Dice, es como si volvieran a nacer otra vez. Y es verdad. Ese problema es que nosotros vivimos aquí, no que nos vamos al ladito donde vivíamos, venimos en otro mundo. El sistema métrico no es igual, es un sistema imperial, el idioma, la mentalidad. Y no porque yo en mi país era tengo este papel, este título. Y este país no funciona así en ujú, Norteamérica. ¿Qué sabes hacer? No, pero yo, ¿qué sabes hacer? Manejar ese logiciel. ¿Sabes hacer? Ahí sí tienes trabajo. ujú, Entonces es un país más, en Norteamérica es más en lo que tú sabes hacer, en la ujú, meritocracia, que no en los papeles, en la mentalidad que teníamos en Latinoamérica o en Europa. ujú, En Europa, yo tengo el papel, yo ujú, soy en la universidad, hecho. No, 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 no. Aquí sí, es importante estudiar y siempre lo recomiendo, estudiar. Por tener un papel aquí es mucho más importante que tener un papel de afuera. claro. Pero es mucho más qué es lo que sabes hacer. Ujú, Y eso lo hablo mucho en mi clase. Lo que pasa es que yo, por eso abrí este espacio. ¿Por qué lo abrí este espacio café? Porque muchas veces cuando yo empiezo a hablar de estas cosas, se quedan encantados, así como cuando hablo de la ujú, pronunciación. Porque es un tema que les gusta y saben que yo sé y que les podía dar tantas cosas y a mí, en el mismo tiempo los demás pueden dar tantas cosas a los demás. ¿Ok? Entonces veo que era importante abrirlo este espacio y están contentos. bueno, ¿de qué se tratan sus cursos? Sus cursos, ¿puede contarnos un poco cómo funciona el curso que usted ofrece? ¿Cómo funciona eso? Porque aparte de eso, lo que usted habla ahora, que usted es pedagogo, usted tiene una particularidad de encantar a la persona que lo está escuchando. Aquí todo el mundo, los que estamos aquí en el estudio, están todos pendientes de lo que usted está hablando. Yes. Entonces es algo que tiene usted como natural. Entonces, cuéntenos de cómo se tratan, de qué se tratan los cursos, cómo funcionan. ¿Es que cualquiera se puede inscribir? ¿Hay alguna prerequisito? ¿Cómo funciona? No, no hay ningún prerequisito. Lo que quieres, en cualquier nivel puede aplicar, siempre lo digo. No hay un prerequisito y fíjate que tengo alumnos que no saben hablar francés. Ujú. Acaba de escribirse, terminó una ecuatoriana, no sabe hablar francés, pero lo sabe pronunciar, sabe reconocer los fonemas. ¿Y cómo funciona eso ahí entre alguien que ya es avanzado en francés y uno que no sabe nada? Es simpático, muy lindo. Porque cuando tú ves que alguien que no sabe francés pronuncia bien el francés y el otro que supuestamente lo tenía que saber y no lo pronuncia bien, hay algo que está fallando, Mm. ¿entiendes? Entonces sí es verdad que tienes que aprender el francés como un niño antes y después escribirlo, ¿entiendes? La pregunta era, ¿Cuáles la son dinámica la del dinámica del curso. curso? Mira, yo soy fundamentalmente, mira, yo cuando llegué sentí la necesidad de hacer un curso y hice un curso en formación profesional. Se Ujú. llama Dessin de Bâtiment. Yo soy arquitecto y dibujante, delineante de arquitectura, de mecánica y ingeniería. Lo hice y a los 3 meses empecé a enseñar ahí. ¿Por qué lo hice con mucho éxito? Veniendo de una formación académica italiana donde todo el mundo fuma unas pipas y se habla de tanta...
Lo que me gustó de la formación profesional fue lo concreto que fue. Yo soy una persona concreta. Tú muéstrame cómo se hace un huevito frito y después te lo hago yo, ¿ok? A mí me gusta eso. Ujú, Y eso es lo que me gustó de la formación profesional. Y me gradué en enseignement en formación profesional. O sea, es eso, ¿ok? Entonces nosotros enseñamos una profesión, ujú, o sea, cómo se hace, ¿ok? Entonces, claro, esta mentalidad yo claramente la puse a la orden de mis cursos. En mis cursos te doy 20, 30 minutos de teoría, no más, no muy, porque la gente, el ser humano, el cerebro aprende los primeros 20 minutos, después mm, nada. se desconectan. Y después es práctica. A ver, esto, pero no es solo el tema del día, es que si llegamos hasta aquí, hicimos un 30% del curso, tenemos que regresar también atrás, porque hago retracciones y te evalúo personalmente también en cosas que hemos visto. No me vayas a pronunciar mal algo que hemos visto. ¿No te acuerdas que eso lo vimos y es, Ujú, ah, sí, profe, disculpe, ¿ok? ¿Me entiendes? Entonces, digamos que como al medida que vamos avanzando, vamos notando progreso y vamos alimentando este curso. Pero la cosa más importante que creo que son cursos live. Nada de una cápsula pregrabada, tú la vas a ver una hora y después me regresas en 2 semanas con unas preguntitas. Eso no funciona. En formación profesional yo te digo y te hago ver, tú me tienes que hacer ver que eres competente. ujú, Nada de algo pasivo. Es muy interactivo mi curso. Y la gente de verdad, al final me dice, oye, no sabía que era así. Porque a veces me dice, el mínimo, el máximo, ¿cuánto es? Pero yo tengo un mínimo de 10 personas, un máximo de 20 personas. Mi ujú, curso es de 18, 20 personas. Pero todas las personas se sienten que han trabajado. Yo cada vez que termino un curso a la noche estoy épuisé, ujú, cansadísimo. Y ellos también, ¿ok? Entonces, claro, hemos trabajado bien, evidentemente. Entonces, la dinámica es esta. Teoría, práctica, directo. En directa, pero nada de pregado. Yo no grabo ningún curso, ya no grabo más, porque había gente que, no, bueno, mándame la grabación, pro. Y dije que eso no es trabajar. Y cuando estás con la cámara prendida, te quiero ver. Porque mm, nada de que, no, estoy escuchando. No, no. Quiero ver tu boca y tu cara, porque yo trabajo con tu boca y con tu cara. Porque la gente a veces se va y hace como que estoy cocinando, no, y yo lo escucho. No, eso es otra cosa, lo que no es mi curso, es otra cosa. ¿Ok? Y si de verdad lo está escrito en el formulario, y cuando se pueden conectar 10 minutos, se conectan 10 minutos. Los últimos 10 minutos, con tal de que esté presente. Si no, yo lo pongo aparte. Lo pongo en el room de los retrasados, los que están en retraso. no, bueno. Y, ¿cuál es esa tasa de alumnos que terminan y terminan contentos? ¿Cuál es ese porcentaje de alumnos que le dicen: "Profe, terminé el curso", y otros, porque me imagino que hay abandonos o Sí, sí? sí, hay abandono porque lo hay, porque a veces, esta manera mía de ser estricto, ellos muchos lo aprecian, Ujú, porque necesitan que se lo lleve. ujú, Bueno, claro, yo soy un pedagogo, soy un profesor. Eso es lo que me han enseñado, eso es lo que tiene que hacer un enseñante, ¿ok? Tiene que exigir, tiene que tener reglas, que hay que tener cosas, ¿no? O sea, hay algunos que, en cierto punto se sienten como, un poquito así, y bueno, el porcentaje puede ser un 5%, un siete por ujú, ciento, que es lógico, es ujú, normal en un grupo, pero todo el mundo llega al final, la mayoría. Y todo el mundo aprecia sobre todo, aparte la parte pedagógica, ¿cómo se dice? La rigidez de mi curso, que no es intolerancia, es una regla. ujú, Y hay que respetar. Así como yo me conecto 5 o 10 minutos, soy puntual con mis cosas, tengo un programa, sabemos lo que vamos a hacer hoy, vamos a trabajar, soy puntual, así ustedes tienen que serlo. Entonces, ujú, eh, cuando hago fotos están todas ahí. Entonces, pero hay, hay gente que en vez dice, bueno, no importa, me pagó, total, me pagó. No, si digo solo,
me pagó, yo estoy bien, porque ya me pagaron a mí. Cuando empieza mi curso ya tengo la totalidad de mí. Entonces no es eso, es una forma mentis que Ujú, te estoy inculcando. Una forma mentis que te va a ayudar después para trabajar aquí en Quebec, en Canadá, en Norteamérica. Porque aquí cuando se trabaja es serio. sí. ¿Ok? No es una cosa, o sea, bueno, estamos trabajando, pero vamos a divertirnos, escuchar un poco de música. Total, soy efectivo. No, es una forma mentis que tienes que cambiar. Te tienes que reprogramar. No solo con el francés te tienes que reprogramar, así como cuando yo digo que tienes que volverte un niño, es que te tienes que reprogramar también en tu modo de ser, un savoir-être, ¿ok? En tu modo de ser como persona, que es otra manera. Nosotros llegamos a retraso a las citas, tenemos todo en una mentalidad mucho más abierta, por cierto aspecto muy linda, muy humana, pero otros por aspectos son muy negativos para aquí. Ujú. Pero te tienes que reprogramar, y el que no se reprograma no llega viejo. Mm. Se tiene que programar, no tiene otro shot. Para los que están viendo este podcast en este momento, o los que están escuchando también, ¿cuál sería ese consejo, esos 3 consejos que usted le daría para mejorar la pronunciación? Escucha, yo sé que muchos le dicen: "Escucha, escucha la radio", ¿qué es eso? Sí, pero la está escuchando pasivamente. Tienes que trabajar 2 cosas activamente. Tratar de entender lo que dice, se está tratando trabajando de tratar de entender. Y segunda cosa, si no entiendes nada, escucha los sonidos. Trata de escuchar los sonidos. Hay ciertos sonidos que te llaman la atención, que en Ujú, cierto punto le empiezas a escuchar, ¿ok? Porque sí, de verdad, ustedes lo saben, porque aprendieron el francés, se dieron cuenta de que hay sonidos particulares. Hoy en día tú los escuchas mucho mejor, mm, ¿verdad? mm, Pero tú antes no lo son, eso se llama sordera fonética, mm, ¿ok? Entonces, desarrollar eso, ¿ok? La parte de escuchar. Y eso es gratis, mm, no cuesta nada, pero activamente, no pasivamente. Si no, es que yo me la paso 8 horas escuchando el francés, sí, pero ¿cómo? Ah, bueno, no te, tengo prendido la radio, la televisión, sí, pero es pasivo. ujú, No te hace nada. Que entra aquí, te sale para allá, ¿ok? La otra cosa es claramente, eh, sumergirse en un mundo francófono. No tienes otro choix, porque si tú te la pasas media hora solo y después te vas, te encierras otra vez en tu mundo latino y estamos haciendo un hueco en el agua, no se resuelve nada, ¿ok? Está comprobado que mis alumnos que trabajan, sí, 40, 50, 60 horas semanales en francés, mejoran mucho más rápidamente. Es lógico, no estamos descubriendo el agua caliente aquí, ¿ok? Entonces, digamos que estos son los consejos más importantes y sobre todo, uno de los más importantes también es no hables rápido. Tú das el ritmo. ujú, Si los otros hablan rápido y tú, no, tú impones tu ritmo. El francés, la prosodia del francés tiene 2 puntos muy importantes. La entonación, que la acabamos de hablar antes con el ujú, mexicano, oye, y el ritmo. El ritmo lo das tú. Si tú acostumbras a la gente que tu ritmo de hablar es pausado, toda la gente sabe. Pero después en tu vida real tú eres un hiperkinético, en español hablas a millón, ¿verdad? Pero el hecho de que estás hablando más lento y articulando bien las palabras te da más tranquilidad. Y no te sientes ahogado, ujú. ¿ok? Porque es otra cosa. Entonces, habla más lentamente, más pausadamente, y vas a ver que vas a ganar en confianza, porque todo está aquí, en el cerebro. Hace parte también de poder manejar la respiración para poder Sí, sí, pronunciar sí, mejor. sí, 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 sí. La fonética es, repito, es como si fueras un cantante, un Mm, actor. Tienes que saber manejar. Y por eso tienes que entender cómo funciona la prosodia francesa. Los grupos rítmicos ujú, te dan la posibilidad de respirar. Porque a mí nada me sirve que yo hablo bien el francés, pero lo entono tengo una entonación y un ritmo y sin respirar mal. Entonces no me entienden. Y yo he pronunciado todo muy bien, pero tienes que mm, saber cómo hablar el francés.
y respirar al momento, justo como si fuera una coma. ¿Cuántas veces tú ves una frase larga? Y el francés lo que hace, habla por grupos rítmicos, por grupitos, ¿ok? Y cada vez que dice esos grupitos, respira. Mm, Y sobre todo, el francés es un idioma silábico, a diferencia del español que es acentual. El francés es regular cuando tú lo hablas. Cae al final de la mm, sílaba, de las oraciones. El español no, el español te hace unos brincos dependiendo de dónde están las tildes. ¿Ok? Entonces, claro, ese modo de hablar también, esa herencia hispánica la traemos en el francés y claramente no compagina, no puede funcionar, porque el francés no tiene tildes. El español se equivoca cuando ve un acento en mm, una vocal. No es una tilde esa. Se te cambia el sonido de esa vocal. Pero no tiene que ser la énfasis ahí, ¿ok? La énfasis es al final de la sílaba, al mm, final de las palabras, de las oraciones. Entonces, esa es un poco lo que yo cuando digo reprográmate, ujú, es eso. Es que tienes que entender que tienes que reprogramarte para hablar el francés. ujú. Donde la gente que esté interesada después de esta charla que hemos tenido y quiera empezar a estudiar con el profe de francés, ¿cómo pueden hacer para encontrarlo? Mira, yo estoy presente en todas en estas redes que te dije, Ujú, Instagram, TikTok, Facebook. Me pueden conseguir como Phonétique du Français, pero con PH, Phonétique, no con F. Estoy acariciando la idea de abrir un canal YouTube, pero no sé, la estoy acariciando cada vez, no sé, sí, porque es más trabajo. Y de verdad, mira, yo le digo una cosa, eh, esto es un gran trabajo. De verdad, un gran y menos mal que estoy retirado, pero si no, lo hubiera podido hacer nunca. Entonces, abrir otro frente para mí sería un poco difícil. Bueno, pero estoy acariciado. Me puede buscar por ahí, me puede buscar también, qué sé yo, Google CA y pone Sergio Tomassi y muy probablemente va a aparecer mi nombre en la red. Entonces, por ahí me puede conseguir. Bueno, profe, pues ha sido verdaderamente un placer haberlo tenido aquí. En nombre de toda la comunidad latinoamericana aquí en Montreal, yo le doy las gracias por su labor. Es una labor verdaderamente espectacular lo que usted hace con sus cursos, cómo le ayuda a la gente. La verdad, yo he ido viendo sus videos y me he dado cuenta cómo la gente lo quiere, lo admira mucho. Y para nosotros como hispanos, pues es un orgullo tener personas como usted dentro de la comunidad. Muchas gracias. No, gracias a ti, Cristian, por este espacio que me diste y gracias a todos ustedes. Yo sé que somos muy lindos. Mira, en Venezuela se dice Latinoamérica una raza cósmica. Y es verdad. Yo creo que el latinoamericano es una raza cósmica. Dependiendo de México para abajo, somos todos lindos. Tenemos una luz interior que no lo he visto en otros países, en otras culturas. El latinoamericano tiene una chispa espiritual muy diferente. Muchas gracias. Bueno, profe, muchas gracias por haber venido, haberse tomado un café conmigo. Y a ustedes muchas gracias por haber estado aquí. Espero que vayan, visiten, voy a dejar la información del profesor de francés aquí abajo para que vayan y busquen a sus redes sociales y puedan inscribirse en el curso, porque son cursos que verdaderamente pienso que hasta yo voy a tomar un curso también con el profesor para mejorar mucho mi francés, mi fonética. Y vayan y visiten sus sitios, denle hagan todas las preguntas que tienen y vayan y búsquenlo en las redes sociales. También quiero decirles que este podcast ha sido patrocinado por Informatic Blue Tech, es una compañía de tecnología, centro de reparación autorizado de Apple en la Ribera Sur de Montreal. Y aquí también voy a dejarle la información de ellos si ustedes necesitan algún consejo, alguna reparación de alguno de sus productos. También si tienen alguna compañía, alguna empresa, nosotros en la descripción de la página le podemos dar el link para que vayan y visiten directamente la página corporativa de Informatic Blue Tech. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Profe, muchas gracias y nos despedimos en francés. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Bye.